El barroco es uno de los movimientos artísticos más espléndidos de toda la historia, pero todavía hoy sigue sufriendo los prejuicios de quienes lo ven como un estilo únicamente opulento, recargado y profundamente religioso. Por ello, si quieres adentrarte de lleno en el arte barroco y conocer las iniciativas que se están llevando a cabo para reivindicarlo, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 66 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Cuando pensamos en la historia del arte universal, enseguida se nos vienen a la mente monumentos y obras y esculturas famosas. Pues, por ejemplo, podemos pensar en el Coliseo romano o en cualquier estatua griega o en las famosas catedrales góticas o en cualquier monumento del Renacimiento. Pero a lo mejor no nos paramos a pensar que también uno de los periodos históricos del arte más espléndidos y maravillosos que existe es el barroco, una etapa que por X motivos pues ha sido muchas veces infravalorada o menospreciada por el gran público. Y bueno, aprovechando una curiosa y muy interesante iniciativa que ha surgido en redes en estos últimos años, he querido y he podido invitar a este podcast a uno de sus creadores para poder hablar del barroco y poder reivindicarlo como se merece. Él es Cipriano García Hidalgo Villena, historiador del arte, profesor de secundaria y co-creador del blog Investigar. ¿Qué tal está, Cipri? Pues muy bien, encantado de que me hayas invitado a este podcast que la verdad es que me parece que es una iniciativa fantástica. Muchas gracias. Y para nosotros es un gran honor tenerte aquí porque no todos los días se puede contar con una persona que cada 7 de diciembre se coloca en primer trending topic durante varias horas. Sí, la verdad es que es una hermosa locura que durante los últimos años, el 7 de diciembre, se haya convertido en un día en el que la gente celebra y celebra una cosa tan bonita como es el arte y celebra con una excusa, que en este caso es el arte barroco, compartir cosas que les gusta, que les interesan o que están cerca de ellos, ¿no? Para mí es una fiesta, es un día de fiesta de verdad. Mm, sí, desde luego. Y bueno, pero antes de adelantar a acontecimientos, vamos a ir paso por paso, porque como decía en la introducción, este programa va sobre el barroco, pero a lo mejor tendríamos que ir a lo más básico, a lo más general y partir de una premisa básica. Así que te pregunto, ¿qué es el barroco y cuándo se extiende en el tiempo? Pues mira, es muy buena pregunta, Oscar, porque es difícil dar con la respuesta concreta y correcta. Entonces voy a intentar hacerlo de la manera en la que más gente pueda entendernos. El barroco es un periodo, dentro de la historia del arte, es el periodo que nosotros ponemos entre más o menos 1600 y 1750. Y es el periodo que va entonces después del Renacimiento y del Manierismo y en el que se reivindica, sobre todo desde la filosofía, el pensamiento, una exaltación de los sentidos y a partir de ahí eso se lleva también al arte, ¿no? Entonces el arte barroco es un arte donde se busca mucho la exaltación de los sentidos, lo sensual, la apariencia y jugar con lo teatral, con lo cual es un arte que puede parecer sencillo pero no lo es, puede parecer lujoso pero no lo es. Es decir, es un arte que juega al despiste y eso es lo que hace que sea más difícil
a lo mejor de clasificar o de etiquetar que otros movimientos. Y que sobre todo es un arte que es donde empiezan las escuelas nacionales, con lo cual en cada rincón de Europa y de América, que también tenemos un preciosísimo barroco americano, van a tener tantas peculiaridades locales que a veces no se va a parecer nada lo que esté haciendo un artista neerlandés de un artista de Nueva España o un artista de Italia, ¿no? Y eso también hace que sea un poco más complicado para el gran público localizar el barroco. Es fácil localizar tu barroco, el barroco de tu zona, de tu escuela nacional, porque es el que puedes ver, ¿no? Pero a veces localizar otros barrocos no es tan fácil. Entonces, como manera así sencilla, yo diría que es ese arte que busca la exaltación de los sentidos, que busca jugar a las apariencias y que se desarrolla entre esas fechas, entre más o menos 1600 y 1750. No sé si lo he aclarado o lo he liado más. No, yo creo que lo has aclarado porque siempre cuando hablamos de la historia del arte, pues claro, yo me imagino, ¿no? Que una persona que no sepa mucho del tema, pues que hay tantas épocas, ¿no? Tantas etapas, tantos movimientos artísticos que es fácil perderse. Y yo siempre he defendido, por ejemplo, en mi web, siempre que antes de empezar a hablar de una cosa, hay que hacer su correcta contextualización en el espacio y el tiempo para que no nos perdamos. Sí, además, Y sí, perdona que te cortaba. Te decía que sí, que además es importante el contexto, claro. El contexto de la época nos da el pie a entender el barroco. sí. Y bueno, más concreto, ¿no? Como tú decías, en el ámbito español, de cómo una persona cualquiera de España puede identificar una obra de arte barroca española. ¿Cuáles son esas características que te hacen decir, ah, esto es barroco? Pues voy a irme a una manera de entender el barroco que está un poquito superada en cuanto a lo académico, digamos, pero que para andar por casa y para nosotros nos va a venir muy bien, que es los conceptos básicos de arte que ideó un pensador vienés que se llamaba Belflin, que decía que lo barroco lo íbamos a reconocer porque suele tener dramatismo frente al Renacimiento que es sereno. Siempre vamos a ver contrastes fuertes de luces, de sombras, en todas las artes, tanto en pintura como en arquitectura como en escultura. Va a jugar mucho con las diagonales frente al Renacimiento, que siempre es más tranquilito, más calmado y jugando con formas geométricas cerradas. En el barroco se juega mucho con las diagonales, con las proyecciones en el espacio, ¿no? Hacia los fondos, a las perspectivas y también el color. Es muy importante el color, un color realista en las obras barrocas, frente a los colores un poquito extraños del final del Renacimiento, ¿no? Del manierismo, que son colores un poco artificiales, antinaturales. El barroco rescata colores muy vivos, colores muy reales, ¿no? Entonces, dramatismo, composiciones abiertas y dinámicas, ejes diagonales y teatralidad. Si vemos algo que nos puede recordar a un telón de teatro o que nos puede recordar a que estamos viendo algo muy teatral, vamos a estar seguramente en una obra barroca, con mucho gusto por mostrar eh, formas que veamos que son reales, es decir, por el naturalismo, porque lo que veamos en un cuadro, lo que veamos en una escultura, parezca lo más real posible. Esa es una característica muy hispana dentro del barroco. Hmm. Sí, yo creo que así cualquier persona, por ejemplo, que visite un museo como puede ser, yo qué sé, el Museo del Prado, ¿no? En Madrid, y a lo mejor con estos tips, con estos consejos, va a poder decir, oye, esto es barroco, porque Cipri de Cipripedia me lo enseñó.
Sí, sí, además es que, ya digo, creo que es la manera más fácil de reconocerlo, ¿no? Si vemos dinamismo, color y teatralidad, estamos, si no en barroco, en una clara referencia a él. Mm. Y bueno, ya para terminar esta identificación, podemos hablar, si quieres, de los artistas barrocos más famosos que hay en pintura y escultura y arquitectura. Y así cualquier persona, cuando vea una obra de este artista, pues entonces puede decir, ah, pues como es este, pues esto es barroco. Esta es una pregunta verdaderamente complicada de responder y te voy a decir por qué. Porque cuando yo pienso en los artistas más barrocos de la pintura, la escultura y la arquitectura, me sale una lista bastante, bastante amplia. Y entonces digo, Dios mío, Dios mío. Entonces, para quedarme con lo básico, voy a hacerte como dos listas, ¿no? Mm, La lista que sería los más famosos de la pintura, escultura y arquitectura a nivel internacional y luego españoles, ¿no? Por dar así como las dos pinceladas. Y me además a nivel parece internacional, perfecto. claro, y además a nivel internacional también voy a tener que duplicar personajes. Porque claro, yo pienso, artistas más barrocos en la pintura. Y entonces a mí me sale un italiano, que tiene que ser Michelangelo Medici Caravaggio, porque su vida era apasionante y su obra, y además sí que es verdad que Caravaggio cambió la pintura, sus claroscuros tremendos, fuertes, pero claro, luego mi corazón palpita y dice, y no voy a mencionar a mi querido Pedro Pablo Rubens, que es el primer artista que crea un taller a nivel, bueno, a nivel, lo más parecido hoy en día sería una marca de costura Inditex, ¿no? Es decir, pero pasaba a un taller de pintura. ¿Sabes? Tenía trabajando para él a los mejores pintores y sacando cuadros que él hacía los diseños pequeñitos y los demás lo sacaban todo en grande. Era listo, era simpático, era culto, era buen pintor y además era buena gente. Es que lo de Rubens es y además también yo en pintura metería como en ese top 3 a Rembrandt, ¿no? El pintor neerlandés que supo llevar a los Países Bajos el estilo de Caravaggio, pero darle un toque muy, muy, muy especial. Todos yo creo que hemos visto alguna vez una reproducción de una obra de Rembrandt, ¿no? La ronda de noche, que no es una ronda y no es de noche, o la lección de anatomía o los síndicos de pañeros y siempre vamos a reconocer ese estilo, ¿no? Ese claro oscuro, pero con atmósfera, ¿no? Rembrandt pintaba muy bien la atmósfera. En la escultura lo tengo mucho más fácil, porque solo hay un gran escultor barroco. En verdad hay más, pero yo me quedo con uno en internacional, con mi bien amado Gian Lorenzo Bernini, que además creo que hoy tendré que mencionarle varias veces. Porque es que Bernini conseguía hacer en mármol, hacer que el mármol no pareciera mármol y además hacer que pareciera que es fácil de hacer. De tal manera que cada vez que veamos una obra de Bernini, ¿no? Yo recomiendo a la gente que busque una reproducción del Apolo y Dafne de la Galería Borghese o de el Éxtasis de Santa Teresa en la Capilla Cornaro en Roma, en Santa María de las Victorias, y es que es alucinante, es que parece que el mármol es otra cosa, es un verdadero prodigio. Y en cuanto a la arquitectura, pues aquí me pasa un poco lo mismo. Mi corazón me dice que tengo que citar a Borromini, que era el gran rival de Bernini y que además lo pasó fatal en Roma porque no triunfó como él quería, pero es un arquitecto alucinante. Consigue que espacios muy pequeños parezcan grandes, consigue que materiales pobres parezcan ricos y consigue hacer cosas verdaderamente prodigiosas. La iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, San Carlino, es verdaderamente un prodigio de esto. De una iglesia que está en un sitio súper pequeño, parece grande, consigue que los muros se muevan, consigue que la luz fluya, consigue que el ladrillo y el yeso parezcan mármoles. Es un verdadero artista. Y luego a nivel español, a nivel patrio, pues en pintura aquí
yo diría que evidentemente el gran pintor barroco español es don Diego Velázquez, y que me perdonen todos los demás, porque creo que es eso, el que supo hacer las obras más interesantes, más profundas, y que además tiene una vida también muy, muy, muy interesante. No es a mí el que más me gusta, pero creo que es seguramente el mejor. En cuanto a la escultura, yo hablaría de, por un lado, la escultura castellana, que tendríamos a Gregorio Fernández, que es una escultura patética, que busca el conmover con el sentimiento, ese realismo, pero ese realismo descarnado que te conmueva. Y por otro lado, los maestros andaluces que buscan otra cosa, buscan la dulzura, buscan la belleza, y ahí el gran maestro es Martínez Montañés, ¿no? Esto yo creo que serían los dos grandes escultores, Gregorio Fernández y Martínez Montañés. Y en cuanto a la arquitectura barroca, pues aquí tengo un problema gordo, porque yo en realidad a lo que me dedicaba cuando estudiaba en mis tiempos mozos era a estudiar historia de la arquitectura. Y la arquitectura española barroca es muy variada, tiene muchas escuelas regionales también. Y entonces aquí creo que tengo que citar, porque es la que ahora me parece que más me atrae y me gusta, el arquitecto de gallego, Domingo de Andrade, que es el que hizo varias de las reformas de la Catedral de Santiago de Compostela, la Torre del Reloj, Torre de la Quintana, es de Domingo de Andrade, y es de Domingo de Andrade también una famosa escalera triple helicoidal que está en Santiago de Compostela, en el convento de Bonaval, me parece que es una verdadera pasada de espacio, ¿no? Con la funcionalidad de una escalera, una cosa tan bonita como es esa triple escalera helicoidal. Y esta sería una terna, ¿no? Mi terna de Greatest Hits del barroco. A todo esto, evidentemente, cada uno de nuestros escuchantes pues puede añadir los nombres que a ellos les parezcan, ¿no? No quiero imponer, sino simplemente proponer. Hmm. Y bueno, en todo momento quiero aclarar que yo no te puse límite del número de artistas que podías mencionar. Así que si has dicho un top 3 es por decisión propia. Aquí yo no he puesto vayas al campo, ahí podíamos mencionar 20 o 30 si querías. Hombre, me parecía que hacerlo más largo iba a ser contraproducente, ¿no? Porque si estamos proponiendo un acercamiento, vamos por lo menos a los nombres grandes. Pero a partir de aquí siempre se puede buscar más, ¿no? Y siempre además nos puede aparecer esos otros nombres que nos hemos dejado fuera, ¿no? Siempre cuando se hace una lista es la pega, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que me estoy dando cuenta ahora mismo es que en todos estos nombres no he metido a ninguna de las mujeres que a mí me apasionan últimamente, y por ejemplo en pintura podía haber metido lo diré que iba a decir Sofonifa y no Sofonifa, a Artemisia Gentileschi, que creo que es una pintoraza, ¿no? Mm. Eh, eh, Siempre hablamos de Caravaggio porque es el que abre la escuela, pero de los caravallistas, de la gente que sigue el estilo de Caravaggio, seguramente una de las mejores es Artemisa. Por ejemplo, últimamente que he visto varios cuadros suyos en directo en Nápoles tienen 3 o 4 cuadros de Artemisa, es que es una pintoraza, vamos, yo me quedaba embobado. Eh, siempre está Mm. muy bien. Sé que no me has puesto límite, pero era por no estar o por no generar más problemas. De hecho, si no recuerdo mal, hace como 1 o 2 años, ¿no? El Museo del Prado le dedicó una exposición a ella, a Artemisia Gentileschi. No, fue a Sofonisba Anguissola junto con Lavinia Fontana. Ah, me Y suena de haber. Ah, pues, estaré eh, Arte- confundido. claro, Artemisia lo que sí que se ha hecho es que se ha sacado una de las pinturas que tiene el Prado y se ha expuesto de manera permanente, pero el Prado solo tiene una, y además
que tiene una parte muy bien conservada, pero otra parte que no se conservó nada bien. Y entonces la obra en conjunto, actualmente tal como se exhibe, es floja porque tiene un repinte gordo de época más tardía, seguramente el siglo XIX, y desluce un poquito. Otra de las partes es buena. Lo que pasa es que sí que es verdad que se habla mucho de ella porque hubo una exposición muy gorda en Londres hace eso, 2 años. Mm. Pues a lo mejor puede ser que se dio un cruce de cables en mi cerebro y estaba pensando en esa otra exposición y dije, oye, pues fue en el Prado, no en Londres. Sí, fue en Londres y además fue una exposición brutal, brutal. Me regalaron el catálogo de la exposición porque no pude asistir a Londres a la misma y bueno, es brutal la exposición. Además es que lo que digo, es que es una pintoraza que mucha gente no conoce y que animo a que busquen reproducciones de sus cuadros, que se acerquen a lo que puedan ver de ella en directo, porque es una pintora muy, muy interesante. Hmm. Sí, desde este programa animamos a conocer no solo a estas dos pintoras, estas dos genias de la historia moderna, sino que animamos a conocer a cualquier otra artista de la historia del arte que en la mayoría de ocasiones, ¿no?, han sido muchas veces invisibilizadas o infravaloradas, teniendo en cuenta pues la historia del arte tan masculina, ¿no?, que tenemos. Entonces también hay que reivindicar a ellas que también lo hicieron muy bien, pero que por cosas de la historia, ¿no? Pues no las conocemos. Sí, es así. Además es que es así. Y es una suerte que cada vez vayan apareciendo más nombres y podamos ir rellenando huecos y que muchas obras de las que hoy en día leemos anónimo, en unos años podamos poner un nombre de mujer, porque muchas obras son de ellas, ¿no? Con lo cual hay que hacer ahí un trabajo muy interesante. Los historiadores del arte ya estamos en ello y simplemente ese trabajo poco a poco irá dando frutos y irá llegando al resto de la gente, ¿no? Es lento porque todo lo que se mueve en los niveles académicos hasta que llega al público general siempre hay un intervalo, creo que demasiado largo por cómo funciona, ¿no?, el tema. Pero esos frutos llegarán y espero que más pronto que tarde. Hmm. Sí, yo siempre lo he dicho. Y de hecho, a la mayoría de académicos que he entrevistado, y por aquí han pasado unos cuantos, están de acuerdo en que pues, muchos todavía viven en esa torre de marfil y hacen poca divulgación porque un poco más y se creen que están denigrándose, ¿no? Por dirigirse a las masas. Sí, sí, ahí de acuerdo contigo y además es que a veces es esa la sensación, ¿no? Eh, a mí una vez, bueno, no fue solo a mí, fue a mí, a mi compañera Gloria del blog Investigar, para insultarnos. Una persona que quería poner un comentario negativo en el blog nos llamó vulgares divulgadores. Y, y a mí eso me pareció un elogio. Y bueno, nos hicimos unos carnés donde poníamos que éramos vulgares divulgadores porque es que no es menospreciar una labor, al revés. O sea, es gracias a los divulgadores estos conocimientos de la academia llegan al gran público. Entonces, es justo todo lo contrario. Esos académicos deberían salir de esa torre de marfil y darse cuenta de que les están comiendo el bocadillo por no querer hacerlo ellos. Eh, pero bueno, ¿sabes? Mm. Sí, toda la razón. Y que conste, y lo dejo aquí en público para que lo escuchen todos nuestros oyentes, yo quiero uno de esos carnés del Perfecto, vulgar perfecto. divulgador. Tenemos seguramente por algún lado el este que hicimos, ¿no? El documento, porque durante un tiempo expedimos carnés por Twitter. Tiempos aquellos, cuando Twitter era. Bueno, vamos a ver, yo solo espero que no lo cierren. Yo creo que no, pero bueno, no sabemos qué va a pasar. Así que lo mismo, bueno.
habrá que esperar. Sí, como todo en la historia, el tiempo resolverá. Y bueno, ahora que ya el público, que todos tenemos muy claro o medianamente claro qué es el barroco y cuáles son sus características y sus artistas más famosos, si te parece, evidentemente vamos a hablar de la iniciativa que tú co-creaste en redes y que lo peta cada 7 de diciembre, que es el Orgullo Barroco. Entonces, lo primero que yo querría preguntarte, para los que no sepan de qué va esta iniciativa, es precisamente qué es el Orgullo Barroco. Pues mira, Orgullo Barroco fue una idea bastante espontánea que me ocurrió un día en Twitter. Eh, para los que no me conozcan, yo fundamentalmente de mis perfiles sociales en el que más me manejo es en Twitter, soy especialmente tuitero, sí que tengo cuentas en otras redes sociales y manejo otras redes sociales, pero mi espíritu es tuitero. Y entonces en el año 2017 después de haber hecho varios posts o artículos en el blog Investigar sobre barroco, leíamos a veces comentarios un poquito denostadores, un poco como, bueno, siempre estáis con esto, y nos parecían que eran los mismos comentarios que hacían los académicos del siglo XIX, finales del XVIII y del XIX, los académicos de la Ilustración, que denostaban el barroco y decían que eso era poco menos que astillas tiradas con cola y pintadas de oro. Y entonces yo siempre decía, así como en broma, teníamos que reivindicar esto hay que reivindicarlo, esto deberíamos crear un día y tendríamos que... Y entonces de repente un día dije, venga, pues lo voy a hacer. Y entonces planteé un tuit en el que decía que íbamos a buscar una fecha en la que reivindicáramos orgullosamente que nos gusta el barroco, ¿no? Y presenté 4 posibles fechas que tenían que ser 4 porque las encuestas de Twitter solo permiten 4, o entonces permitían 4. Y además busqué fechas que fueran fechas de nacimiento, porque ya que era festivo, me parecía que lo suyo era que y engancháramos con la fecha de nacimiento de algún artista barroco. La terna, igual que he dicho antes que hacer una terna de 3 artistas me parece muy complicado, lo de las 4 fechas me devané bastante los sesos porque siempre pensaba que lo estaba dejando muy cojo. Y lo dejé cojo, es decir, reconozco y públicamente que las fechas podían haber sido otras. Pero propuse esas 4. Propuse 7 de diciembre, nacimiento de Bernini, 29 de septiembre, nacimiento de Caravaggio, 18 de octubre, nacimiento de Luca Giordano y 6 de junio, nacimiento de Diego Velázquez. Mucha gente me decía que porque había metido a Giordano, y a Giordano lo había metido porque me gusta a mí, así, básicamente, es el criterio. Los demás, pues, si os dais cuenta, se parece bastante a esta top que hemos estado hablando antes, ¿no? Creía que Bernini, escultor, arquitecto, representaba muy bien el espíritu del barroco, Caravaggio es el que había cambiado la pintura y Velázquez es el mejor de los barrocos españoles en pintura. A Giordano era porque me gusta a mí. Y claro, pues los resultados de esa votación, con 494 votos que se votaron entonces, ahora me río porque digo, fíjate, ni 500 personas decidimos esto, salió con un 38% de los votos el 7 de diciembre, nacimiento de Gian Lorenzo Bernini. Y entonces, a partir de ahí, lo que propusimos nosotros es que ese día, el 7 de diciembre, la gente comparta lo que les interese en redes sociales del barroco, ya pueda ser literatura, música, artes plásticas o artes visuales. El barroco es lo suficientemente amplio y diverso como para poder compartir muchas cosas. Que lo compartieran y que lo compartieran usando ese hashtag, el hashtag Orgullo Barroco. Y invitamos a cuentas de Twitter a que ese día participaran y lo expusieran así. También creamos un manifiesto que publicamos en el blog Investigar, en el que invitamos también a cuentas que entonces teníamos mucha relación con ellos, a que
escribieran un texto pequeñito hablando de qué es el barroco para ellos y eso como manifiesto lo publicábamos ese día. Y lo que resultó de ese día es que ese primer año, de repente, el hashtag Orgullo Barroco, a las poquitas horas de salir, se convirtió en trending topic nacional. Estaba en el trending 3, luego en el trending 1, y estuvo prácticamente todo el día como trending topic nacional, ¿no? Entre los 10 primeros estuvo todo el día. Por encima de los hashtags de fútbol, por encima de los hashtags de política, por encima de los hashtags de cualquier otra cosa. Y fue una verdadera locura, pero precioso. Fue de verdad un día para mí épico, memorable, porque había surgido casi de una broma y había surgido casi de un simplemente vamos a poner cosas bonitas. Y fue entonces enseguida se hizo repercusión en la prensa enseguida sacaron artículos hablando de el barroco en Sevilla, del barroco en Madrid, del barroco y entonces a partir de ahí la verdad es que la bola creció mogollón. Y básicamente es eso, es un día en el que nosotros lo que proponemos es que a los amigos del arte compartan lo que les gusta del barroco usando un hashtag, ¿no? Y la verdad es que ha sido una preciosa locura. Mm. Y una locura maravillosa que, como tú decías, no solo ha implicado a gente, ¿no? A usuarios de todo tipo, sino que también implicó, ¿no? A las instituciones, ¿no? Y te ves a la Biblioteca Nacional o al Museo del Prado, ¿no? Que son instituciones súper prestigiosas, pues compartiendo ese hashtag y haciendo lo suyo. Así que me parece que es una iniciativa que muy poderosa, que ha traspasado fronteras y que ha sido como muy universal dentro de nuestro país. Sí, y además es que las instituciones sí que es verdad que contactamos con algunas, contactamos con el Museo del Prado, contactamos con el Museo Cerralbo, con el Arqueológico, muchos nos respondieron, muchos usaron el hashtag y otros que ni se nos había ocurrido lo hicieron también de manera cuando vieron un poco que el hashtag empezaba a moverse, empezaron a usarlo también porque claro, no, a ver, uno está es limitado, ¿no? Su campo de acción. Puedes pensar en museos, pero no en todos los museos. No te puedes acordar de todos los museos que hay en España, que hay bastantes. Y sin embargo se sumaron muchísimos. Y se sumó eso, instituciones, acabaron poniendo hashtag hasta desde el gobierno de España, la cuenta oficial del gobierno de España, la cuenta de los gobiernos regionales, ¿no? La región de Murcia, alguno más. Y entonces, la verdad es que eso ya sí que no lo puedes controlar. Quiero decir, una vez que está el hashtag y se mueve, pues es libre, ¿no? Y sí que tuvo mucha repercusión gracias a ese tipo de cosas. Y enseguida tuvo, ya te cuento, esa contra repercusión que es aparecer en medios de comunicación tradicionales, ¿no? Se habló en prensa escrita, se habló en televisión, se habló en radio y eso acabó llegando, digamos, a muchísimo público, ¿no? A más público del que uno piensa en un principio, ¿no? Porque al final Twitter también es una pequeña torre de marfil en el que están los que están, ¿no? El resto de la gente está fuera viviendo, ¿no? Mm. Sí, está claro que el problema de las redes sociales es que dependemos de un algoritmo. Dependemos de un algoritmo que por X motivos decide fastidiarte, decide condenarte al ostracismo y a que nadie vea tus contenidos, a pesar de que tengas muchos seguidores, o a lo mejor eres de ese poco y afortunado, ¿no? Grupo de gente que es beneficiado por el algoritmo y recibe muchas más visitas incluso, ¿no? De las que se merece en base a su número de seguidores. Sí, y además yo creo que la suerte que tuvimos nosotros es que justo cuando lanzamos esto, en ese 2017, el algoritmo nos fue propicio, no sé por qué, quiero decir, sigo todavía pensando que fue mágico, ¿no? No sé por qué nos fue propicio, pero lo fue y además cayó en un momento en el que venía muy bien porque la gente estaba muy hastiada con la realidad del momento, había mucho ruido político,
mucha crispación, ¿no? Fue un momento así como muy feote y que viniera un soplo de aire barroco a traer eso, a traer cosas bellas, a traer obras de arte, a hablar de las iglesias, de los pueblos, de las cosas pequeñitas, la verdad es que era un gustazo. Es decir, yo reconozco que hubo mucha gente que me escribió diciendo, mira, no me gusta el barroco, pero lo voy a compartir porque voy a compartir el hashtag y voy a usarlo porque qué bonita la iniciativa, qué tal. Y yo lo agradecía, yo le decía, pues es que no te tiene por qué gustar todo, ¿no? Como dice el título del libro de mi querido amigo Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, no pasa nada si no te gustan las meninas. Es decir, que puede no gustarte. Si yo lo que quiero es que lo conozcas, porque si lo conoces, pues gustarte te va a gustar o no, pero por lo menos vas a valorarlo, vas a saber que está ahí y si lo valoras lo puedes querer y si lo quieres lo puedes ¿no? Respetar y cuidar, que es al final de lo que va todo esto, ¿no? De que queramos y cuidemos nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural. Hmm. Por supuesto, que al fin y al cabo, los historiadores también tenemos preferencias, ¿no? A mí no me gusta toda la historia, pero aún así yo trato de divulgarla y trato de que todo el mundo que no le gusta la historia o que dice que no le gusta la historia, pues introducirle, ¿no? El gusanillo de la curiosidad para que él mismo pues busque las etapas o civilizaciones o lo que sea que más le llame la atención. Sí, es que es así. Al final hay cosas que te gustan o no te gustan y luego están las cosas que te parecen interesantes o no y que crees que eh, son buenas para contar o divulgar, ¿no? Yo, como bien has contado al principio, soy docente, me dedico a la enseñanza secundaria como oficio, digamos, como lo que me da de comer. Y a mí hay cosas de momentos históricos que no me gustan como para estudiar yo, pero que para enseñarlos me parece que son la leche, porque es fácil enganchar por esos momentos o por esos artistas a veces también a los chavales y chavalas a que les guste, ¿no? Es decir, para ellos es más fácil engancharles contándoles cosas de historia más reciente que desconocen, pero que les es cercana, que explicarles a lo mejor periodos de la edad antigua que a mí me gustan más, pero que ellos lo ven como algo estratosféricamente lejos y que no les interesa. Con lo cual sí que es interesante eso, ¿no? Es decir, que independientemente del gusto personal de cada uno, saber que la valoración y la capacidad que podemos tener de contar ahí y de enganchar a gente, pues es importante. Hmm, sí, totalmente de acuerdo. En un mundo, ¿no? En el que la apología de la ignorancia está a la orden del día, pues todo lo que podemos hacer para el bien y la difusión de la divulgación histórica y la divulgación de la historia del arte, pues es bienvenido. Y bueno, hablando, ¿no? También porque esta iniciativa que comenzó en 2017 y por en medio todos sabemos lo que ha pasado. Hemos pasado por una pandemia horrible. Entonces, quería preguntarte cómo ha sido la evolución de la iniciativa del Orgullo Barroco a lo largo de los años hasta llegar a la actualidad y si la pandemia le afectó de alguna manera, ya sea positiva o negativamente. Pues mira, la evolución, el primer año ya te digo que fue como esa preparación hicimos, el segundo año quisimos organizarlo más, quisimos ser organizados. Y entonces preparamos incluso un cuadrante con horarios en las cuales poníamos a qué hora cada una de las cuentas que íbamos a estar implicadas en moverlo ese día iba a publicar para que estuviera como repartido durante todo el día. Programamos una serie de directos para enseñar obras de arte barroco usando directos que en aquel entonces se podían hacer desde Twitter vía Periscope. Y entonces pues enseñamos cosas en directo y tal. Y ese segundo año también, pero es que toda la organización a las 2 horas había saltado por los aires porque había llegado otra vez a Trending Topic y entonces ya el hashtag se movía libremente y sin que nosotros pudiéramos controlar. Y yo en ese momento descubrí que yo había tenido la idea, pero que esa idea ya no era mía. Es decir, que esa idea ya era del mundo y que ya la iban a usar
como cada uno creyese oportuno. Y me parece bien, quiero decir, si mi idea era eso, era usarla para conocer. Y entonces, desde entonces lo que ha ocurrido es que yo cada vez programo menos, es decir, no lo que dejo es que la gente lo mueva como quiera, y yo sí que personalmente yo preparo siempre alguna cosita que luego hablaremos. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que con el tema de la pandemia, eh, mucha gente ha buscado en las redes sociales, sobre todo que trataban temas de arte y de cultura, ese bálsamo con el cual reconciliarse con una situación tan terrible, ¿no? Es decir, para contrarrestar las situaciones terribles de soledad, de aislamiento, la gente se volcaba en redes y consumía cultura. Y eso sí que benefició no tanto al movimiento Orgullo Barroco como a las cuentas que estábamos gestando desde el principio. Es decir, yo ahí tuve un crecimiento exponencial de seguidores porque la gente buscaba, te veía los recursos que habías colgado, veía cómo usabas esto como herramienta de divulgación, cómo rescataban hilos que habías escrito en Twitter o entradas de los blogs, y la verdad es que yo creo que una de las pocas cosas positivas de toda esa situación de la pandemia es que se revitalizó el interés por la cultura, por el arte, por la historia, por la literatura, y eso ha beneficiado mucho a los divulgadores. La gente que se dedicaba a divulgación, en general, por lo menos con los que yo he tenido así trato más cercano, todos hemos reconocido que se nos ha buscado más, se nos ha seguido más y se nos ha mandado mensajes de gracias por compartir esto, porque consigues que durante un rato esté olvidándome, ¿no?, de esta situación. Y eso para mí es de verdad bellísimo. Creo que es una de las cosas por las que yo seguiré todavía divulgando, ya sea en una red o en otra, independientemente de lo que pase, ¿no?, en este futuro incierto con algunas de las redes. Creo que la divulgación se vio beneficiada en ese sentido. Y a partir de ahí, cada año, pues ya cada vez, digamos, yo preparo lo mío, pero dejo que el hashtag vuele libre. Es decir, no pido mucho más que la gente comparta lo que quiera, suba y disfrute ese día. Y ha habido estos últimos tiempos pues más instituciones que se han ido sumando y que han hecho cosas muy bonitas, ¿no? Muy divulgativas, ¿no? El año pasado, para mí, la institución que hizo una de las cosas más bonitas, que lo he contado varias veces, fue el Museo de Cádiz, que el Museo de Cádiz tiene unas redes sociales muy potentes y muy bien llevadas, y hicieron una clase de barroco para dummies que fue magistral, ¿no? Muy divertida, con las piezas que tenía en el museo, creando unos tips graciosos, y la verdad es que se lo curraba muy bien, ¿no? Ese tipo de iniciativas creo que es lo bueno que ha aportado esto, ¿no? Es decir, que se ha abierto el campo a que muchas instituciones que simplemente se dedicaban a usar las redes sociales para decir si tenían conferencia o no ese día, se dediquen a hacer cosas realmente de divulgación, es decir, de que la gente llegue y conozca mejor qué es lo que tienen, ¿no? No el horario de entradas y si está abierta la cafetería, ¿no? Con lo cual, pues eso, creo que hemos contribuido un poquito, un poquito. Hmm. Sí, y seguirán contribuyendo en el futuro porque espero que la iniciativa tenga un gran futuro y que le quede mucho todavía por vivir y por expandirse. Sí, espero. Nosotros seguimos preparando cosas. En mi casa, el Día del Orgullo Barroco es un día de fiesta. Entonces ese día siempre, siempre, siempre subimos las fotos de recreaciones de cuadros que hacemos en mi casa. Mis niñas y yo nos disfrazamos con cosas que tenemos en casa y recreamos cuadros barrocos.
lo hacemos desde el primer año. El primer año lo hizo mucha más gente también. Hicimos unas recreaciones de cuadros muy divertidas y animamos a la gente a que lo hiciera, porque es muy fácil y es muy fácil de hacer, más de lo que la gente se piensa. Solo necesitas manejar bien luces y una cámara del móvil y tener trapos en casa. Y entonces, pues bueno, cada año buscamos cuadros a intentar superarnos. Con lo cual, el debate de este año y la gran sorpresa es qué hemos sacado el Día del Orgullo Barroco, qué habremos recreado. Porque ya te digo, gracias a la ingente labor de mi señora esposa, que nos busca todo el atrezo, pues mis hijas y yo nos transformamos yo el año pasado me transformé en Inocencio X o en un santo de Zurbarán, mi hija mayor en una Magdalena George Latour y la pequeña en una Virgen de una natividad de un cuadro del Museo del Prado. Quiero decir nos parece muy divertido y es una parte muy lúdica también. El haber podido enganchar en este caso a mis hijas, ¿no? Que son pequeñas, al conocimiento de la pintura, simplemente porque estamos recreando cuadros, que luego es una cosa que nosotros hacíamos antes y que en la pandemia se puso de moda y lo hacía mucha gente, recrear cuadros, ¿no? Como actividad durante el encierro. ¿No? Y yo recuerdo ¿no? Nos lanzaban, mira, fíjate esta gente, y yo, pero si esto lo llevamos haciendo los del Orgullo Barroco ya, ni se sabe, porque era muy fácil y además era muy divertido, es muy divertido hacerlo. Si no tienes mucho miedo al ridículo, que en mi caso no lo tengo, y no tienes problema con salir disfrazado de papa del 17, pues, pues la verdad es que es un puntazo. Mm, sí, y desde aquí animamos a todos nuestros oyentes a compartir su cuadro o su escultura o lo que sea, recreando este barroco para contribuir a la causa, porque es una iniciativa muy divertida y que estoy seguro de que puede darnos mucho jugo aún todavía. Y bueno, para ir acabando esta entrevista, quería preguntarte que si han pensado alguna vez en alguna forma de expandir la iniciativa Orgullo Barroco más allá de las redes sociales, de expandirla más aún hacia el mundo físico, hacia nuestro mundo real, ya que tiene tanto éxito en las redes. Pues yo creo que era una iniciativa que nació en redes y para redes, ¿no? Creo que cualquier cosa intentar expandirlo fuera es complicado. Todos los guiños que hemos tenido fuera del mundo redes, ¿no? Que pueden ser los medios de comunicación más tradicionales, siempre ha sido para comentar las redes. Quiero decir que al final gira muy en torno a las redes. Eh, pero bueno, podría plantearse, ¿no? Para un futuro, sobre todo ahora si se cae alguna de las redes que nos soportan, pues lo mismo tenemos que hacerlo en plan tableau vivant, y nos tenemos que disfrazar en una plaza pública, que tampoco estaría tan mal. Pero sí que es verdad que yo creo que el recorrido de la iniciativa era redes, ¿no? Es decir, creo que es una iniciativa pensada por y para las redes sociales. A raíz de las redes y de la iniciativa se pueden hacer cosas muy puntuales, como puede ser, pues, charlas, ¿no? O usarlo como recurso docente, pero al final tienes que recurrir a la fuente, ¿no? Y la fuente es las redes, con lo cual sí que es verdad que me parece que expandirla fuera de redes sociales es complicado y además creo que perdería la esencia, ¿no? La esencia era el que yo desde mi casa, ¿no? En Madrid pueda ver un retablo que ha subido una persona en Lebrija, o en México o en no sé qué usando ese hashtag, ¿no? La verdad es que permitía esa cosa mucho más de conexión, ¿no? De crear redes en el sentido literal de comunicación. Y por eso creo que sí que es un movimiento que era por y para, y que es, no que era, que es por y para redes. Mm.
Pues yo desde luego, o sea, pienso esto de la expansión porque digo, bueno, de una iniciativa tan interesante y que ha tenido tanto éxito, pues yo siempre empiezo a pensar de, uy, ¿y cómo expandimos esto? ¿Cómo le sacamos más provecho? ¿Cómo? No, está muy bien, pero yo fíjate que justo es al revés. Yo, según tuvo éxito, dije, ya no es mía. Ya no es mía. O sea, ya lo único que me queda es que me puedo poner la medallita de que se me ocurrió a mí, pero ya está. Es decir, es lo único. Y lo de las medallitas, pues es muy relativo. Quiero decir que además tuvo pequeños hijos. Tuvo como su respuesta, ¿no? En varias iniciativas que no han tenido tanto calado, pero que sí que eran bonitas también, ¿no? Es decir, hubo un intento de orgullo abstracto, orgullo arte contemporáneo, que a mí me encantaba, porque pese a lo que mucha gente creerá, a mí el arte abstracto y el arte contemporáneo me flipa bastante. Es decir, que yo soy muy barroco, pero también muy abstracto. Y recuerdo que cuando se les ocurrió a esa cuenta, me espoleaban como para que yo protestara, ¿no? Porque habían usado mi idea y era como, no, perdona, vamos a ver, que esto me parece estupendo, al revés, no solo no les voy a criticar, lo voy a compartir. Pero sí que es verdad que tuvo menos recorrido porque yo imagino que estas cosas es al final la suerte de el primero, ¿no? Que lo peta y luego todo lo demás siempre va a ser como segundas partes, ¿no? Y me da pena porque se podría hacer con otros movimientos, ¿no? Con otras ideas. Por eso digo que lo de las expansiones siempre es más complicado por esto, ¿no? Porque eh, fue una cosa muy virtual y en el mundo virtual yo creo que es donde se cierra. Hmm. Bueno, pues que cada uno con sus hijos, ¿no? Con sus creaciones, es libre de poder hacer lo que quiera y de Sí. llevarlo a los puntos que quiera. Pero lo que sí está claro es que ya sea en Twitter o sea en la próxima red social grande que surja, ¿no? De seguiremos disfrutando de la iniciativa Orgullo Barroco porque es un proyecto, una iniciativa de la que estar orgulloso, valga la redundancia, y a la que seguir apoyando por muchos años más. Pues sí, sí. Así que muchas gracias por permitir dar eco a este orgullo barroco en tu espacio, en tu podcast, que ya también es expansión. Es verdad. Y bueno, pues llegados a este punto, lamento tener que decir que ahora que precisamente estamos disfrutando de estos momentos de orgullo barroco, tengo que decir que hemos terminado el programa. Y nada, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Cipri, por haber venido a hablarnos un poquito sobre el barroco y a hablarnos de esta iniciativa que desde luego animamos a todos nuestros oyentes a usarla y a compartirla en sus redes. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Ya me vuelvo a repetir. Ha sido un verdadero placer. He disfrutado muchísimo de la charla. Como puedes ver, hablo mucho y me gusta, con lo cual ha sido perfecto. Miel sobre hojuelas. Espero que este podcast tenga una larga vida, muchos oyentes y que yo pueda escucharlo. Ahora sí, ha llegado el final del programa 66 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Cipriano o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!